Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Radio Católica 101.7 de FM presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé con la reflexión del Evangelio de hoy. Escuchemos, una estrella que ilumina tu camino. Shalom, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este lunes 3 de agosto del 2020. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que les dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos y hermanas, estamos en el capítulo 14 del Evangelio de San Mateo. La multiplicación de los panes, ayer domingo. Continúa el Evangelio. Jesús, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, se va a orar. No es la primera vez que nos hablan los evangelistas de esta actitud contemplativa de Jesús al Padre. Se va a orar al bosque, a la montaña, a solas, a hablar con Dios. Desde estos episodios de Jesús que nos narran los evangelistas, entendemos que la oración es eso precisamente, platicar con Dios en el silencio. Decir que se fue de noche es evocar el silencio de la noche, donde la naturaleza misma evoca esa presencia misteriosa de Dios en su Hijo que está comunicándose con él. Baja del monte y entonces se acerca a la barca donde van los discípulos y nos dice: caminando sobre el agua. Pedro le pide que lo deje ir con él, igual caminando sobre el agua. Bueno, el texto nos quiere presentar una cosa que se hace presente en el corazón humano. ¿Quién no ha experimentado alguna vez el miedo? Pero el miedo paraliza muchas veces. El miedo distorsiona la realidad en la que vivimos. El miedo nos hace hundirnos. Con este evangelio me acuerdo del pasaje del Quijote, cuando van por allá y ven a lo lejos los molinos de viento de Holanda, y Don Quijote, que está loco, pues se le secó el cerebro, le dice a Sancho: «¿Ves aquellos fantasmas, aquellos monstruos, Sancho? Se nos vienen encima». Sancho le dice: «No, mi señor, no son fantasmas, no son monstruos, son los molinos de viento». El miedo es capaz de distorsionar la realidad de forma que nos hace imaginarnos cosas irreales, situaciones que no son. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? El miedo nos paraliza.
El miedo nos impide desarrollarnos, nos impide dar el paso hacia adelante. En este tiempo de pandemia, sobre todo, ¿cómo suena este pasaje del Evangelio de hoy? A veces he escuchado a algunos católicos y no católicos que le echan la culpa a Dios. Otros que dicen, no pasa nada, son fantasmas, son cosas que inventaron algunos gobiernos. En el fondo es porque se tiene miedo de aceptar una realidad que está ahí, pero que nos invita a tener valor para enfrentarla con prudencia, enfrentarla con amor, con valentía, enfrentarla con tantas cosas buenas que nos ofrece también hoy el mundo. La fortaleza de Dios, el Espíritu que nos fortalece y nos ayuda a no dejarnos vencer por el miedo, a no distorsionar la realidad ni a favor ni en contra, ni tampoco decir no pasa nada, porque sí está pasando, sí pasa, sí hay virus, sí hay enfermos, sí hay muertos, y ya son muchos en nuestra patria, más de 43,000 hasta ahora. Hay enfermos, todos los hospitales, en muchas casas están atendiendo a sus propios enfermos, pero el miedo no tiene que paralizarnos para ir al encuentro de los demás en el amor, en la solidaridad, para darnos lo mejor en la familia, para saber abrir el corazón al compartir con el que no tiene, para buscar caminos nuevos de protección por la pandemia, por el virus, que es altamente contagioso. Bueno, allí nos vemos reflejados en la figura de Pedro. Sálvame, Señor, que nos hundimos, sálvanos. Es el grito de la comunidad cristiana que enfrenta los peligros que le acechan al comienzo del cristianismo, la persecución, el odio, la muerte, el martirio. Sálvanos, Señor, que nos hundimos. Y el Señor está ahí, está con nosotros. Es la certeza que nos regala hoy este Evangelio que acabamos de escuchar. Shalom, hermanos y hermanas, hasta el próximo comentario. Señor, tú tienes palabras de vida.